Y qué bueno, amados hermanos, de gozarlos en este día. Gloria a Cristo Jesús. Me alegro mucho de los amigos y hermanos y nuevos que, verdad, recién, verdad, se agregan con nosotros, y mi corazón se alegra mucho también por Jocelyn. Gloria a Cristo Jesús que está con nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Quizás usted debe decir que tanta alegría por esta muchacha, pero es que verdaderamente hemos orado en este lugar. Sí, así es, aleluya. Hemos gemido los días lunes por su vida. Gloria a Dios. Cada quien personalmente creo que también levantado las manos por los jóvenes. Gloria a Cristo Jesús. Y verla aquí a ella es un fruto de nuestra oración. Gloria a Cristo Jesús. Y de la misericordia de nuestro Señor. Gloria a Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, le pido que se ponga en pie. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a buscar el primer libro del Nuevo Testamento. Gloria a Cristo Jesús. Bendita sea la gloria de Dios. Libro de San Mateo. Gloria a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. San Mateo 6, 5 y 6. Gloria a Cristo Jesús. Y gloria a Dios. Si usted ve que hay un amigo al par suyo, detrás de usted, comparta las Sagradas Escrituras. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, bendito Dios. Amén, bendito sea Dios. Ay, tú eres Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Lo tenemos, amados hermanos. Amén, aleluya. Libro de San Mateo 6, 5 y 6. Lo tenemos. Siendo así, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vamos a dejarlo ahí, amados hermanos. Voy a darle el tema de la prédica para que usted ore al Señor. Como siempre hemos un acuerdo, amados hermanos, yo oro por ustedes y ustedes oren por mí. Y hoy el tema de esta noche es la oración. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a hablar de la oración en esta hermosa noche. Amado Dios, en el nombre bendito de Jesús, Dios y buen Padre, todo lo que os pidieres en el nombre de Jesús os lo dará. Así que en el nombre de Jesús te pido el respaldo para esta palabra, la autoridad y el deseo del pueblo de escuchar, de analizarlo, de meditarlo y indagarlo y sobre todo vivirlo. Queremos hablar, Dios mío, de esta llave tan terrible que tú nos has dado. La oración que nos acerca, que nos purifica, que nos santifica. La oración, Dios mío eterno, que es que verdaderamente los trae, Dios mío eterno, a ponerlos como verdaderos adoradores delante de tu bendita presencia. Así que en esta hora, Padre, el mensaje está en tus manos, Dios mío eterno. Solamente que sea un instrumento, pero que seas tú poniendo la palabra. Y el corazón de mis hermanos, Dios mío, atento a la voz del clamor, Dios mío eterno, de tu palabra. Gracias, gracias, Cristo Jesús amado. Te doy gracias y así queda en tus manos, oh Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Dios, aleluya, y poder en Jesús. Gloria a Dios. Hace algunos pocos días hablamos con unos hermanos acerca de este tema, ¿verdad? Que fue algo breve, algo corto, pero en esta ocasión, ¿verdad? Quería extenderme un poquito más, ya que está la congregación en general, gloria a Cristo Jesús, hablar de lo que es la oración. Gloria a Cristo Jesús. La oración, que es la cual, amados hermanos, tiene que estar constante en nuestras vidas. La oración, que es la que verdaderamente nos impulsa a hacer el resto de las cosas. La oración es la que nos impulsa a nosotros a leer la palabra de Dios. La oración es la que nos impulsa a nosotros a congregarnos. La oración es la que impulsa a nosotros que hagamos un día de ayuno. Al no orar uno, amados hermanos, se le hace difícil hacer el resto. Al dejar de orar uno, amados hermanos, prácticamente uno pierde un buen porcentaje del deleite de lo que es el bendito evangelio. Vivir un evangelio sin oración sería prácticamente, amados hermanos, vivir un evangelio a la fuerza. Congregarse, amados hermanos, simplemente por querer hacerlo. Pero congregarse bien orado, amados hermanos, es un deleite estar en la casa de Dios. El hacer las cosas, amados hermanos, con la poderosa mano de Dios en la oración, tendremos nosotros, amados hermanos, respuestas de muchas cosas e inquietudes que nosotros podíamos preguntarlos dentro de la iglesia. La oración, amados hermanos, es algo que, verdad, se dividía o se puede dividir en tres etapas, como hablábamos con los hermanos en estos pocos días.
Gloria a Cristo Jesús. Podríamos, amados hermanos, hablar de la oración en tres partes, por decir así, en tres tipos de oraciones. Una de ellas es la oración común, la oración que usted y yo practicamos prácticamente hasta para comer, para acostarnos, para levantarnos. Son oraciones que algunas veces no pasan de los 15 a 20 minutos. Oraciones, gloria a Cristo, que solamente es, amados hermanos, la introducción para que uno tenga una comunión más allá con Dios. La otra fase de la oración sería la intercesión. La intercesión es aquella cuando usted, amados hermanos, intercede por otra persona, bien por su familia, por sus hijos, por su propia persona, por la iglesia, por el país, o lo que usted quiera poner para interceder por medio de ellos. Otra de las etapas más fuertes, amados hermanos, de la oración es la guerra espiritual. ¿Cuál es la guerra espiritual? Es cuando usted ya prácticamente está más adentro de lo que es la oración, cuando usted tiene conflictos grandemente, pero con el mundo de las tinieblas. Cuando usted ya empieza a reprender, cuando usted ya empieza, gloria a Cristo Jesús, a tener, amados hermanos, testimonios verídicos con las tinieblas. Cuando usted confronta las tinieblas en una oración profunda, en una oración más allá, amados hermanos, donde usted cautiva su mente, su alma, su persona, está, amados hermanos, rodeando en la oración. Pero algunas veces cuando el pueblo no sabe orar, hace una sola revolución en la oración. Cuando el pueblo aún todavía no sabe deleitarse en la oración, cometemos muchos errores a la hora de orar. ¿Por qué digo que errores? No digo que Dios no va a escuchar su oración, empiece como usted la empiece. Pero a unos mismos discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Ellos mismos se vieron, amados hermanos, en la penosa decisión de creer de que todavía no podían orar. Escuchando a Jesús orar todas las madrugadas, aún a ellos les hacía difícil seguir los pasos de Jesús en la oración. Porque Jesús hacía oraciones fuertes, fervientes, de todas unas noches. Entonces los discípulos querían, óigase bien, amados hermanos, que los discípulos prácticamente en esta ocasión no preguntaron tanto cómo hacer los milagros, no preguntaron tanto cómo sanar a un enfermo, sino que lo primero, enséñanos a orar. Ellos se enfocaron primeramente en la oración. Y ese es el problema que algunas veces nosotros tenemos. Pedimos dones, pedimos ministerios, pedimos muchas cosas, pero muy pocos piden un espíritu de oración en sus vidas. Muchos poquitos son, amados hermanos, los que verdaderamente se apasionan por la oración. Y el hombre que ora, la persona que ora, puede controlar su persona. El hombre que se mete en oración, amados hermanos, es capaz de controlar, amados hermanos, su carácter. Es capaz de controlar, amados hermanos, su propia persona. De amoldarse, de ser, amados hermanos, humilde, manso, como la palabra lo habla. Porque la misma oración hace que nosotros nos humillemos. Pero cuando alguien pide un ministerio, un don, un talento, lo que sea, y no ora mucho, es probable que ese ministerio, ese don que usted está pidiendo, hasta más bien le suba a usted, amados hermanos, a una cosa al cual Dios no lo ha dado para eso. Por eso la oración es tan importante en nuestras vidas. La oración, amados hermanos, es algo que nosotros, cada uno de nosotros, tiene un problema para poder hacerlo. El orar no es algo muy fácil de hacerlo. Si usted, amados hermanos, se fija en los cultos de los lunes, es muy difícil que el pueblo venga todos, por lo mínimo, un 80%. Tal vez de una congregación de 100 vendrán 20. De una congregación de 200 vendrán tal vez unos 35 o 40 personas. Porque a todos se les hace difícil el orar. Todos tenemos una lucha por orar, amados hermanos, porque el orar no es algo natural para nosotros. Lo natural para usted y para mí es comer y beber todos los días. El dormir. Eso es lo natural, lo que nosotros acostumbradamente hacemos por horario. Pero el orar es algo opuesto a la carne. Es algo que si lo podríamos evitar, lo evitamos de cualquier manera. Mas sin embargo, la oración sería la primera cosa que nosotros tendríamos que anhelar en cada parte de nuestras vidas. Tanto en la casa,
en la iglesia, a donde sea que nosotros vayamos. La oración tiene que ser algo fundamental en nuestras vidas, algo que verdaderamente tendríamos que anhelar. En prácticamente como le decía al Padre, Padre, dame una mente de oración. En otras palabras, Jesús, aunque quizás no estuviera orando con sus labios, pero en su mente Él estaba orando. No sé quiénes han practicado ese tipo de oración, una oración mental. Poder de Dios. Porque cuando alguien, amados hermanos, es capaz de controlar la oración, bien puede orar en su mente. Amén, bendito Dios. Quizás hay un problema que se le presenta en su trabajo. Alguien se puso un poco rústico con usted, pero usted en su mente está orando, calmando aquel demonio que se le quiere a usted presentar y botarle su bendición. Pero usted es capaz de orar con su mente, aunque tenga los ojos abiertos. Usted es capaz de orar con su mente. Poder de Dios, aleluya. Cuando una tentación le viene a su vida, usted es capaz de orar en su mente, diciendo al Señor, yo no caeré en esta tentación. Entonces la oración, amados hermanos, si lo fijamos, es algo que verdaderamente tiene que ser en nuestras vidas un diario vivir. La oración, amados hermanos, es algo muy fundamental en nuestras vidas. ¿Cuál es la primera parte de la oración? ¿Se recuerdan las tres partes de la oración que le dije? ¿Cuál es la primera? La oración. La segunda, ¿cuál es? La intercesión. La tercera, ¿cuál es? La guerra espiritual. Como decimos, amados hermanos, pero primeramente tendríamos que aprender nosotros a orar. Dar pasos, amados hermanos, como principiantes, como los niños. Cuando un niño nace, amados hermanos, lo primero que hay que darle es su leche materna. Así es el cristiano. Cuando el cristiano recién acepta a Jesucristo, tiene que primeramente aprender a orar. Bendito Dios. Pero el problema de muchas personas es que quieren primeramente saltarse de una sola vez a la guerra espiritual. Bendito Dios. Sin saber orar, quieren meterse a una guerra espiritual a reprender demonios a diestra y a siniestra. Poder de Dios. Sin saber verdaderamente el terreno que están pisando. Sin saber verdaderamente al conflicto que usted se puede meter. Muchos, gloria a Cristo Jesús, antes de orar, quieren interceder por los demás. Quieren ponerle mano a los demás y orar por los demás. Está bueno. Es algo bíblico que la Biblia lo ampara. El orar los unos por los otros. El imponer manos y el enfermo se puede sanar. Pero hay que saber hacerlo. Amén, bendito. Hay que escudriñar los tiempos. Hay que saber la manera cómo poder hacerlo. Pero si alguien prácticamente no puede hacer la oración principal, ¿cómo podría dar ese salto más allá para poder llevar las otras etapas en su vida? Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y entonces vemos, amados hermanos, la Biblia nos habla completamente, gloria a Cristo Jesús, de la oración, un buen porcentaje de la palabra. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, la oración ha sido fundamental en los hombres que han visto mover el poder de Dios en sus vidas. Todos los hombres que hablamos nosotros, que recibieron poder, palabra, profecía, que recibieron visiones, aquellos hombres, amados hermanos, que sobresalen en la palabra, fueron hombres de oración. Fueron hombres, gloria a Cristo Jesús, que buscaban un lugar y tenían ellos, amados hermanos, una disciplina en sus vidas en la oración. Amén. Fueron personas, gloria a Cristo Jesús, que verdaderamente tuvieron una comunión íntima con Dios en la oración. Amén, bendito sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. Poder de Dios. Por eso, amados hermanos, queremos primeramente en esta noche hablar un poco de la oración. Quizás no toque los tres puntos, la intercesión y la guerra espiritual. Quizás sea un culto para 2 o 3 enseñanzas, qué sé yo. Pero quiero hablarlo despacio para que usted entienda primeramente lo que es la necesidad o lo que es verdaderamente orar en orden. Gloria a Cristo Jesús. La oración, amados hermanos, es algo, gloria a Cristo Jesús, que se puede hacer de muchas maneras. Les hacía una pregunta yo a algunos hermanos. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuál sería para usted el primer punto para orar? Es la preparación para orar. Es prepararse primeramente para orar. Gloria a Cristo Jesús.
El problema de nosotros, amados hermanos, que es que ni tan siquiera para eso algunas veces queremos prepararlo ni en lo físico, ni en lo espiritual, ni en lo mental, ni en lo emocional. No queremos tener esa preparación para la oración. Gloria a Cristo Jesús. Primeramente, amados hermanos, cuando el sumo sacerdote, gloria a Cristo Jesús, se presentaba para aquel día que tenía que meterse, gloria a Cristo, al lugar santísimo, se preparaba completamente aún en su vestuario. No solamente en su aspecto físico, no solamente en saber el Torah de lo que era la ley, sino que hasta en su vestuario ese hombre tenía que ir bien preparado. Ese hombre tenía que ir bien cubierto, bien seguro de lo que iba a hacer a la hora de presentarse, gloria a Cristo, delante del Señor. Y cuando nosotros oramos, eso es lo que hacemos, presentarlos íntimamente delante de Dios, cara a cara con Él. Cuando usted ora, prácticamente lo que usted está haciendo, cerrando sus ojos, es tratando de matar su humanidad y presentarse delante de Dios, directamente en oración. Pero el problema de muchos, gloria a Cristo Jesús, es que tan siquiera para esto, algunas veces tenemos el carácter para hacerlo. Nosotros, gloria a Cristo Jesús, cuando nos enamoramos, cuando tenemos una novia o un novio, no es cierto que usted se prepara para ir a verla. Se pone las mejores garras que tenga, la mejor camisa, el mejor pantalón. Se prepara bien usted para ir a ver a tu novia, para impresionarla. La mejor loción, aunque el pelito sea parado, busca cómo aplastarlo. Lo que usted quiere es impresionar a su novia. Y usted también, la jovencita, quiere impresionar al novio esperándolo, porque es el día de la visita que va a llegar ese joven. Y quiere impresionarlo. Pero el problema de nosotros algunas veces es cuando vamos a orar, no le ponemos atención a esa parte de las Escrituras. Hay gente, gloria a Cristo Jesús, que ora de madrugada. Y yo me alegro que oren de madrugada. La oración matutina, la oración de madrugada tiene un poder tremendo en nuestras vidas. Pero hay que saber también hacerla. Por experiencia se lo digo que en algunas ocasiones, yo con mis propios ojos he podido visualizar a gente, gloria a Cristo Jesús, que no se prepara para la oración. Ni aún, gloria a Cristo Jesús, como le digo, en su parte devocional. Con nosotros, gloria a Cristo Jesús, donde yo vivía, había jóvenes que se quedaban conmigo. Porque ellos decían que queríamos orar en la madrugada. Bueno, ¿y cómo quitarles el impulso a los jóvenes? Nos quedábamos, poníamos una alarma, gloria a Cristo Jesús, para orar. Lo que se me hacía raro era esto, que yo siempre he sido enseñado que cuando uno va a orar tiene que prepararse, en lo físico y en todo. Y yo me bañaba, me cambiaba como que era para el culto que iba, pero era orar que me ponía. Pero algunos muchachos de ellos lo único que hacían era darse vuelta en la cama y ahí nomás caían desnudos a orar. Bendita sea la gloria de Dios. Ahí nomás caían, amados hermanos. Otros, gloria a Cristo Jesús, tanto era el sueño, la pereza o lo que sea, que oraban por obligación. Solamente ahí en su cama se daban vueltas y ahí encima de la cama se ponían a orar y se tiraban su sábana encima. ¿Cree usted, amados hermanos, que hay una reverencia en la oración en esa área? ¿Cree usted que su oración va a tener poder? Cuando usted prácticamente se presenta delante de Dios como a cualquier persona, como que usted va para la playa. Gente orando, gloria a Cristo Jesús, en la madrugada, solamente en ropa interior. Poder de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces vemos, amados hermanos, que aún en esa área nosotros, gloria a Cristo Jesús, hacemos falta una preparación para orar. Amados hermanos, gloria a Cristo Jesús. La oración tiene que ser, amados hermanos, algo bello y preparado en nuestras vidas. Algo, amados hermanos, que usted cautive, que usted enamore, que usted llame la atención de Dios, sabiendo que usted quiere algo con Dios. Que usted verdaderamente quiere algo serio con el Señor. Pero cuando no, amados hermanos, usted decir, hermano, pero a la hora de llorar lo que Dios busca es el corazón. Es cierto. A la hora de llorar lo que Dios primeramente escudriña es el corazón. ¿Qué tan dispuesto usted va a adorarle? Eso es muy cierto. No hay nada de mentira en eso. Pero también tenemos que recordar que nuestro Dios es santo. Aleluya. Y si nos pide un buen vestuario dentro de la iglesia, no solamente aquí, amados hermanos, sino aún en la oración, en la intimidad con Él.
Pero vemos personas, gloria a Cristo Jesús, como le digo, que quizás se animan a orar, amados hermanos, en ropa interior, sin camisa algunas veces, amados hermanos. Y se supone que estamos delante de nuestro Señor. Se supone que estamos queriendo que el Espíritu Santo venga y tenga una comunión con nosotros personalmente. Por eso el Señor Jesucristo dijo que algunas, las pequeñas zorras, amados hermanos, los pequeños detallitos que algunas veces uno considera que son insignificantes, le pueden atraer a uno muchas veces tropiezos en nuestras vidas. Cositas que usted considera que, hermanos, una camisa, un pantalón, a la hora de dar, hermano, si nadie me ve, ni mi esposa está dormida y todas esas cosas. Pero Dios sí lo está viendo. Es lo más importante de todo. Que Él sí verdaderamente está poniendo los ojos en usted. Que Él verdaderamente sí está analizando en usted. Entonces, amados hermanos, vemos con esta claridad que nosotros tenemos que prepararnos hasta en esta área. Prepárese usted bien para orar. Si usted tiene en sus manos el poder de poder bañarse antes de orar, amados hermanos, bien despierto, usted con sus ojitos bien despiertos, su mente bien despierta, usted va a tener una calidad de adoración. Usted va a poder levantar sus manos. Usted va a poder, amados hermanos, interceder por otro. Pero si usted solamente se da vuelta en su cama a orar sin lavarse, sin bañarse, sin lavarse el rostro, medio desnudo, lo que va a hacer usted es a bostezar cada 3 minutos. Se va a dormir ahí. Hasta se le va a perder su mente en la oración. Cuando menos se acuerde va a amanecer y usted va hasta le va a doler la espalda porque se durmió ahí. Se lo digo porque a mí me ha pasado algunas veces. Pero yo he aprendido ahora, yo digo, no, el enemigo no me va a agarrar terreno nomás en esto. Ahora yo me voy a bañar de madrugada. Ahora yo voy a prepararme como que es para el culto que voy. Y mire, he tenido unas bendiciones terribles en la iglesia, en la casa yo solo. Unas bendiciones, amados hermanos, que solamente el que las ha vivido puede entender esta palabra. Solamente el que tiene la intimidad con Dios de madrugada va a poder entender este mensaje. El resto que nunca está acostumbrado a orar, amados hermanos, no va a entender nada de esto. Pero los que no, amados hermanos, los que amamos, gloria a Cristo Jesús, el tener una comunión con Dios, tratamos la manera de hacerlo. Gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, Dios, gloria a Cristo Jesús, nunca ha asignado una hora para orar, definitivamente. No hay una hora asignada para orar. Para decirle que yo tengo que esforzarlo a usted para que ore de madrugada. Mentira. Yo le puedo escuchar a usted a toda hora, en la tarde, en la mañana, en la noche. Como dijo el salmista David en el Salmo 57, 55, 7, creo que es, gloria a Cristo Jesús. Dijo, de mañana, de tarde y hasta por las noches he buscado tu rostro y tú has inclinado tu oído hacia mí. Entonces vemos que este varón viene y abarca todo el día, la mañana, la tarde y la noche. O sea, a la hora que este hombre pedía a Dios, aclamaba a Dios, él tenía respuesta de Dios. En otras palabras, gloria a Cristo, no hay específicamente una hora en la Biblia en la que usted tenga que estar de rodillas. Gloria a Cristo Jesús. Pero el detalle es, amados hermanos, que nosotros, gloria a Cristo Jesús, tenemos un maestro. Tenemos a alguien a quien seguir. Y ese es Jesús de Nazaret. Él es nuestro mejor maestro, el maestro de los maestros. Y Él nos ha dejado ejemplo en todos los detalles. Y el ejemplo que Él nos dejó, amados hermanos, ¿a qué hora dice la Biblia que Jesús se levantaba a orar? Dice, y levantándose muy de mañana, se apartaba y lloraba. Hasta la mañana, dice la Biblia. Entonces, si nosotros seguimos en los pasos de Jesús, vemos que Jesús, gloria a Cristo Jesús, tenía esa disciplina de levantarse de mañana a orar. Nosotros, amados hermanos, como seres humanos, tenemos un horario para tomar café a las meras 7 de la mañana. Tenemos que estar comiendo a las meras 12 del día. Tenemos que estar cenando a las meras 5 o a las 6 si no me empacho. Tenemos un horario para todos menos para orar. No tenemos esa disciplina, gloria a Cristo Jesús, que deberíamos de tener muchas personas, especialmente los que somos las personas que estamos arriba del altar. Tenemos que ser personas, amados hermanos, en las cuales enfocarlos en las cosas que el Señor verdaderamente los ha dejado como ejemplo. Gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, amados hermanos, como le digo, no vengo a justificarle de que usted no tenga un horario para orar. Pero algunas veces es necesario tener una disciplina para con cada uno de nosotros de lo que hacemos. Gloria a Cristo Jesús. Poder de Dios. La Biblia habla, amados hermanos, en el libro de los Hechos, gloria a Cristo Jesús, que los apóstoles dicen que a la hora tercera
o a la hora de la tarde, o a la quinta hora, ellos iban al templo como estaban acostumbrados, dice. Se ve, amados hermanos, como ellos tenían una hora, una disciplina para orar. Tenían, amados hermanos, ellos ya en su mente y su corazón ya estaban activados, que a tal hora ellos tenían que estar de rodillas. Ellos ya, amados hermanos, ya tenían ellos, hermanos, activado prácticamente que tenían que estar de oración, tenían que estar de rodillas delante de Dios. Y eso, amados hermanos, si nosotros optáramos para que estas cosas sean parte de nuestro diario vivir, grandes cosas sucederían en nuestras vidas individualmente. Grandes cosas sucederían congregacionalmente. Grandes cosas sucederían en nuestras familias. Ya no hubiera tanta gente resentida. Ya no hubiera tanta gente, amados hermanos, mudándose de iglesia cada 5 meses. Poder de Dios. Porque la oración, amados hermanos, lo maduraría. La oración, gloria a Cristo Jesús, lo llevaría a usted a entender muchas cosas a las cuales algunas veces actuamos como niños. La oración, gloria a Cristo Jesús, cuando uno se acostumbra a la oración, amados hermanos, hasta se siente usted como descarriado. Sí, amén. Cuando usted ya no ha orado esa madrugada, esa tarde, esa mañana, que usted estaba acostumbrado a orar y usted no la ha orado 1 o 2 días, usted se siente como descarriado. Usted se siente como que algo anda mal. El mismo Espíritu Santo de Dios viene sobre su vida y le recuerda que usted no ha orado por tantas ocasiones. Pero cuando usted está acostumbrado a no orar, le da lo mismo. Santa, aleluya. Solamente con el muy cultito se conforma. Con la oración de 20 minutos de la apertura, esa es la oración que hizo en todo el día. Poder de Dios. Con los 25 minutos de la apertura, esa es su oración. Sí, bendito sea. Y queremos sacar a veces a Leviatán del mar, amados hermanos. Queremos algunas veces, amados hermanos, atormentar a los demonios. Pero no, eso no se va a poder con 15, 20 minutos de oración. Poderoso Dios. Gloria a Cristo. Entonces vemos ahora la importancia solamente de lo que es la oración. La oración matutina, aquella oración donde Dios se presenta delante de Dios. Aquella oración, amados hermanos, en la cual quizás no hay que alzar tanto la voz, sino más bien enamorar a Dios. Gloria a Dios. Una oración, amados hermanos, corta pero muy eficiente. Una oración corta pero con mucho poder. Una oración, amados hermanos, en la cual a usted lo va a sacudir espiritualmente. Esa es una de las oraciones, amados hermanos, entre las cuales nosotros tendríamos que orar. Ahora bien, algunas veces nosotros, amados hermanos, elegimos mal la hora para orar. Poderoso Dios. Nosotros elegimos algunas veces, amados hermanos, la hora menos incorrecta para orar. Por eso, amados hermanos, yo le puedo incitar en el nombre de Cristo a Jesús que usted haga manera, amados hermanos, de orar en la madrugada, cuando todo el mundo está dormido, cuando su esposa, su esposo está roncando, usted está clamando. Cuando su hijo rebelde hace relajo en todo el día, usted por la noche lo presenta en las manos de Dios. Cuando las cosas van mal en todo el transcurso del día, usted en la madrugada busca el bendito rostro de Dios. Aleluya. El problema es que está algunas veces, amados hermanos, que en el día no podemos orar. En el día, amados hermanos, cualquier cosa los va a interrumpir. Sí, bendito Dios. Si usted busca orar en el día, el teléfono le va a sonar como que si fuese una oficina. El niño le va a pedir comida aunque no tenga hambre. Las ambulancias van a pasar y van a interrumpir su oración. Le van a llamar a las hermanas solamente para saludarla cuando nunca le han hablado. En el momento de su oración, en el momento que usted está guerreando, en el momento que usted quiere buscar de Dios. Por eso, amados hermanos, le digo que la oración de madrugada es un poder que firme en la madrugada, porque nadie lo interrumpe, nadie busca interrumpirlo a esa hora. Aunque el más hambroso espera que amanezca para llamarle, para pegarle un chambre, pero en la madrugada nadie le va a interrumpir su oración. Así que, amados hermanos, esa es otra de las cosas que sucede en la oración. Cuando usted se meta en oración, trate la manera de que su oración no sea interrumpida por nada. Usted busque la manera, un horario, un momento fijo, que usted verdaderamente, ese momento es dedicado para el Señor. Oraciones, amados hermanos, en las cuales usted verdaderamente tenga ese principio moral de respetar su hora de oración. Usted diga, mi amor, ahorita no estoy para nadie ni para ti, porque es hora de orar. En la madrugada, claro, no se ve porque está bien dormida. Pero si los dos se ponen de acuerdo, eso va a ser mucho mejor todavía. Amén, bendito Dios. Pero ¿sabe qué? Algunas veces sucede, amados hermanos, que si el enemigo
no nos interrumpe la oración con nuestros hijos, si el enemigo no les interrumpe nuestra oración con las cosas que suceden diariamente, él va a buscar la manera como distraerlo a usted en su oración. Por lo regular, amados hermanos, nosotros somos miedosos para todo, como hablamos con los hermanos en estos pocos días. Por lo general, nosotros tenemos miedo de todo. Si la sábana se movió, el aire la movió, es que es un demonio que anda por ahí. Si la olla se cayó en la cocina, es que el diablo andaba revuelto. Y a la hora de orar, cuando usted esté orando, que nada de eso le interrumpa su oración. Hablamos con los hermanos, gloria a Cristo Jesús, que cuando usted esté orando en la madrugada, gloria a Cristo Jesús, cualquier cosa a usted le va a interrumpir su oración, porque el gato se le pasó por sus piernas, usted dice que fue un demonio que le pasó. Se le cayó una olla allá por la noche, amados hermanos. Usted no interrumpa, usted siga gimiendo, usted siga orando, usted no se interrumpa por un ruido, usted no se interrumpa por nada, usted siga clamando, usted siga pidiendo, porque dice la Biblia que si el diablo viene a otro, hay que, gloria a Cristo Jesús, hay que mantenerse firme y él va a huir de nosotros. El problema nosotros, vamos a hermanos, que si estamos de rodillas y algo se mueve, hasta abrimos un ojo para ver qué es lo que anda por ahí. Y mire, poquito a poco, menos cuando nos acordamos, ya agarramos para la cama otra vez porque ya nos dio miedo. Aquel gran adorador que estaba orando y llorando ahí, mira, ya buscó la cama porque le dio miedo. Un ruido le echó carrera para meterse para la cama. Gloria a Cristo Jesús. Pero nosotros, amados hermanos, si tenemos la confianza, mi vida está confiada en Dios, y somos gallos aquí partiendo las manos, porque mi vida está confiada en Dios. Pero ¿cómo es posible, amados hermanos, que el enemigo los eche carrera con una cosa tan sencilla? Y si a esto lo tiene miedo de usted, algunas veces, ¿cómo queremos meter en esas guerras espirituales? O sea, esas oraciones, amados hermanos, cuando nos invitan a orar a otro lugar. Espero más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Pero por el momento queremos hablar de la oración. Esas son las oraciones que usted no tiene, amados hermanos, que interrumpirla por nada. Porque recuérdese que es la primicia que usted está dando en la mañana. Esa es la calidad de adoración que usted va a dar en todo el día. Si usted ora, amados hermanos, y usted quiera perdientemente por las madrugadas, aunque sea 20 minutos, pero bien oradito, aunque sea media hora, pero bien oradito, una hora, pero bien oradito, usted pase lo que pase en el día, no le va a quitar su bendición. El marido puede ir agarrando patadas a la puerta, a la cocina, el perro, el gato, pero usted eso no le quita su bendición. Usted está bien oradita y nada le va a quitar su bendición. El marido puede venir bien asoleado, que le pegó el sol todas las 12 horas que trabajó. Puede venir bravo. Pero usted mire, tranquila, serena, bien oradita. El Señor tiene el control. En su mente está esperando, Señor, cálmalo, esa legión que trae. Y viceversa, también el hombre. Cuando el hombre es un hombre de oración, aunque la mujer sea, amados hermanos, al celo la consuma, lo que sea, usted se controla, se calma, busca la manera de apaciguar las cosas. Es un pacificador en ese momento. Pero cuando no, amados hermanos, eso es terrible cuando los dos no oran. Se armó la guerra de Troya, amados hermanos. Por eso, gloria a Cristo Jesús, nosotros tenemos, amados hermanos, esa necesidad de orar. Hemos hablado, gloria a Cristo Jesús, que no hay una hora específica para orar. Ahora vamos a ver, amados hermanos, el tiempo que nosotros deberíamos de estar orando. Gloria a Cristo Jesús. Como ya sabemos, los discípulos, gloria a Cristo Jesús, no pudieron velar ni tan siquiera una hora. Cuando Jesús, gloria a Cristo, se fue a orar, él se sorprendió, porque les dijo, ni tan siquiera una hora habéis podido velar. O sea, si hubiesen orado una hora, aún así era buen poquito, era bien mínimo. Era algo muy corto, una hora, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, vemos que en esta área, gloria a Cristo Jesús, tampoco existe específicamente que usted tiene que orar 5 o 6 horas para ser un hijo de Dios. Y que ni tampoco tiene que orar 5 minutos para creer que también Dios le va a escuchar su oración. Porque sabemos, amados hermanos, que las Escrituras hablan también que Jesús oraba, gloria a Cristo Jesús, toda la noche de corrido. También hablamos, gloria a Cristo Jesús, en el libro de Samuel, creo que es el 17, gloria a Cristo Jesús. Las Crónicas 17, gloria a Cristo Jesús, donde habla también que David oró toda una noche completa. Y vemos también en las Escrituras también oraciones muy cortas, oraciones de unas cuantas palabras, pero eran muy efectivas. Ahora bien, entonces, ¿qué oramos? ¿Oramos poco o oramos mucho?
usted sabrá sus necesidades que tiene. Usted sabrá cuánto usted necesita cambiar en su vida. Si usted considera, gloria a Cristo Jesús, que en su vida hay mucho que cambiar, entonces hay mucho por qué orar. Si usted considera que tiene mucha familia que todavía no ha venido a Cristo, entonces usted tiene mucho por qué orar. No se puede conformar usted con 20, 15 minutos. Vemos cómo, amados hermanos, en estas áreas quizás no hay un punto doctrinal de base a decir que si no oramos tantas cosas, no como el pueblo islámico. El pueblo islámico, sea como sea, ellos tienen que estar de rodillas 7 veces al día. Es una ley. No es cuestión de que ellos quieran, es que tienen que estar en esa situación. Mas sin embargo, Dios a nosotros los deja, amados hermanos, esa libertad de decidir a qué horas, cuánto tiempo y a dónde usted va a orar. Lo deja en sus manos. ¿Qué tanto usted está amando al Señor? ¿Qué tanta necesidad es la que usted tiene por el Señor? Ahora bien, todos nosotros aquí, cada uno de nosotros que estamos en este lugar, el anhelo mayor que tenemos es ser usados en un altar. Bien por la lectura bíblica, bien cuando cantamos o cuando predicamos, nuestro anhelo es que la gloria de Dios sea movida. Entonces, si queremos esas cosas, nuestra oración tiene que ser extensa. Aleluya. Nuestras oraciones tienen que ser no con medida, viendo la hora de cuántos minutos ya oré, no. Sino una oración ferviente, una oración donde no importa el tiempo, una oración donde no importa, amados hermanos, el cansancio físico, una oración donde no importe que la garganta se seca, una oración donde no importa, amados hermanos, la situación que esté pasando. Porque usted quiere ver los cielos abiertos a su favor. Entonces vemos la necesidad solamente de la muy oración matutina, la oración de mañana, amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, otra de las cosas, amados hermanos, es que no hay un lugar específico donde usted tiene que adorar o estar de rodillas. Santo, aleluya. No hay un lugar específico que la Biblia diga que solamente ahí Dios va a escuchar sus oraciones. Gloria a Cristo Jesús. Si bien escudriñamos la palabra del Señor, hubieron muchos lugares donde muchos hombres recibieron, gloria a Cristo Jesús, una respuesta a sus peticiones. Gloria a Cristo Jesús. Como dice mi hermana, Jonás oró en el vientre de un pez y ahí su oración fue escuchada. Gloria a Cristo Jesús. Un hombre en su cama volteó su rostro a la pared y ahí fue escuchada su oración. Gloria a Cristo Jesús. Un hombre en el templo fue a orar y dijo: Señor, sé propicio de mí. Y su oración fue escuchada en el templo. El hombre, gloria a Cristo Jesús, de la mano seca, estaba en la calle y su oración ahí fue escuchada. El problema de nosotros es, amados hermanos, que algunas veces queremos nosotros decidir a dónde vamos a ir a orar. Si nos vamos a la montaña, no entramos a un clamor. Si no nos invitan a la montaña por 3, 4 meses, es imposible que hagamos una oración más de 1 hora en casa. Tenemos que ir a montañarlo primero para buscar el rostro de Dios en oración. El que es amante de la oración en casa, donde sea, busca el rostro de Dios. El que es un hombre amante de la oración, a donde sea, busca el poder de Dios. No vengo menospreciando la ida a la montaña, pero que no dependamos de esa salida para buscar de Dios. Que no dependamos, gloria a Cristo Jesús, del impulso del otro, que vamos a la montaña de aquí a 3 meses, amados, hagamos planes para ir 3 meses. ¿Se va a esperar 3 meses usted para buscar de Dios? ¿Esperar usted 2 meses para poderse en oración en casa? Entonces, amados hermanos, como les digo, no hay un lugar específico donde la Biblia hable que usted tiene que orar. La samaritana dijo: nuestros ancestros han dicho que aquí usted no se tiene que adorar a Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Vendrán momentos que ni aquí ni en Jerusalén. Vendrán momentos donde el Padre buscará hombres que verdaderamente le adoren en espíritu y en verdad. Y para que alguien le adore en espíritu y en verdad, tiene que ser un hombre de oración. Para que alguien adore a Dios verdaderamente con el espíritu y en la verdad, solamente hombres y mujeres de rodillas. Gloria a Cristo Jesús. Entonces vemos cómo el Señor anuló completamente para un pueblo religioso como eran los samaritanos, con los cuales creían que sus oraciones, solamente las de ellos, eran escuchadas, porque sus padres les habían inculcado que si no oraban en ese lugar, no había poder. Y muchas veces nosotros tenemos ese concepto erróneo, amados hermanos, de creer que el que no se viene a humillar aquí en este altar es que es un rebelde porque no pasó al frente. La Biblia no especifica con un texto clave o un texto profundo a que nosotros digamos que si no nos acercamos al altar
no vamos a ser escuchados. Hay gente que allá atrás ha sido tocada por Dios. Amén, bendito Dios. Porque la disposición del corazón, en esa área sí se dispone la disposición del corazón, ¿verdad? Entonces vemos, amados hermanos, que nosotros, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos que buscar estas cosas, amados hermanos. Si usted puede elegir un lugar para orar, bendito sea usted. Sí, amén. Si usted en su casa, personalmente usted, como hombre y como mujer de Dios, elige un lugar en su casa para orar, Dios está con usted. Dios está con usted. Porque en nuestras casas algunas veces hay gente que ha sacado la ropa del closet para convertir ese lugar en un lugar de oración. Gloria a Dios, Hay gente que ha puesto un lugar en su casa, aunque el apartamento sea pequeño, pero tiene una esquina dedicada para orar al Señor. Esta gente quiere algo con Dios. Esta gente quiere que Dios la use. Esta gente quiere que Dios verdaderamente esté a su favor de día y de noche. Pero cuando un hombre y una mujer ha dejado, amados hermanos, ese lugar de oración, poco a poco le va metiendo ropa al closet. Va metiendo el trapeador. Y cuando menos se acuerda, aquel lugar que antes era un closet de adoración, ahora es un closet como algo más, como un storage para meter todo lo que ya no ocupamos. Todo aquello, amados hermanos, porque se ha dejado verdaderamente, amados hermanos, aquella pasión por el Señor. Por eso, amados hermanos, el Señor nos dejó un lugar específico, no como el Antiguo Testamento, amados hermanos, que tenía que ser al frente, donde estaba, amados hermanos, aquel lugar específico para orar, aquel campamento, y aún en el campamento había un lugar donde todos se tenían que acercar. Mas sin embargo, ahora nosotros, por la sangre de Jesucristo, podemos acercarnos delante de Él, a donde sea, a la hora que sea. Aleluya. Amén, bendito Dios. Pero ese Señor lo ha dejado individualmente a ver nosotros hasta dónde llegamos. Aquel closet, aquel cuarto, amados hermanos. Hay familias que quizás, amados, no necesitan un cuarto, pero mentalmente saben que lo ocupan para la oración. Bendito Dios. Los hermanos dicen, ¿y ese cuarto quién vive ahí? Los hermanos no contestan porque saben que es un cuarto para adoración. Es un cuarto que lo ha dedicado para huéspedes, para gente de Dios. Cuando lleguen ahí están. Amén, bendito Dios. Pero poco a poco, cuando se va perdiendo, amados hermanos, el deseo de la oración, ya que el cuarto le buscamos a alguien para rentarlo. Y la oración se queda poco y poco atrás. Santo, aleluya. Entonces vemos, amados hermanos, la eficacia que puede tener la oración en nuestras vidas. La oración, gloria a Cristo Jesús, tiene que ser, amados hermanos, si usted, como le digo, puede asignar un lugar en su vida y en su casa para orar, hágalo. Si no lo ha hecho, experimento y verá que usted va a ver la bendita mano de Dios. Así es, aleluya, gloria a Dios. Qué bonito es pasar, amados hermanos, por nuestro apartamento, por la casa y ver aquel closet y uno ya se activó la oración. Ya va a ser la hora de oración, porque aquel closet ya, amados hermanos, está asignado para eso. Bendito Dios. Usted siente el llamado a la oración, Poderoso Dios. ¿verdad? Pero cuando no, amados hermanos, cuando no hay un lugar específico para nada, ¿verdad? Como les digo, algunas veces nosotros tenemos lugar para todo, para poner el zapato, para poner las corbatas, para poner la camisa, hasta un lugar específico donde poner el teléfono. Nada puede interrumpir nuestro lugar donde ponemos el bendito teléfono. ¿Por qué no hacerle un lugar también al Señor para orar? ¿Por qué no hacer un lugar, amados hermanos, donde usted pueda meditar delante de la bendita presencia de Dios? Gloria a Cristo Jesús. Así que nosotros, amados hermanos, estamos con las puertas abiertas para hacer estas cosas. Ahora bien, ¿cómo orar? Ahí es donde viene. Si usted ya se preparó con su vestuario, usted ya optó por una hora, ¿qué hora va a orar? Usted ya asignó un lugar donde va a orar. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a empezar y cómo vamos a terminar? ¿Y qué es lo que se trata la oración? Vamos a ir a la Biblia, a donde comenzamos. Gloria a Cristo Jesús. Libro de San Mateo, gloria a Cristo Jesús. Hay poder en Jesús, aleluya. 6:5. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, fue el que leímos. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ve el primer consejo, gloria a Cristo. Vamos a ir paso a paso. Ve
usted el primer consejo que da Jesús a la hora de orar? Que no hay que ser como los hipócritas, que ellos aman el orar en las sinagogas y en las calles para ser vistos por los hombres. Una de las peores oraciones que nosotros debemos de hacer es esa oración hipócrita. Esa oración cuando nosotros queremos que el hermano nos vea que somos grandes oradores. Si usted ora para que su hermano le escuche, usted está orando en vano. Bendito Dios, aleluya. Si usted ora para que el hombre vea que usted es un hombre de oración, usted está orando en vano. Si usted ora, gloria, para competir con su hermano, ¿quién ora más? Usted está perdido. A usted no le ha amanecido el evangelio. Porque no es esa la manera, ni es para eso que existe la oración. La oración existe para que uno se humille, para que uno busque el poder de Dios, pero no para que uno se exalte el ego delante del hombre. La oración es algo que sirve para que el hombre se venga y se reviva delante de la bendita presencia de Dios. La oración, amados hermanos, Dios nos prohíbe que nosotros hagamos tales cosas. Es cierto que hay momentos donde hay que hacer guerra espiritual, donde hay que alzar la voz, donde hay que gemir de voz en cuello. Hay momentos que hay que hacerlo según sea la situación que se nos presente. Pero eso, el mismo Espíritu le va guiando a uno cuando es la hora de acelerar la voz y cuando es la hora de gemir en silencio. El mismo Espíritu, cuando usted está viendo una vida espiritual, el mismo Espíritu le revela a usted qué es lo que usted tiene que hacer. Pero cuando nosotros, amados hermanos, malinterpretamos las cosas que hacemos, lo vamos a meter en un conflicto. Por eso la Biblia habla que nosotros no podemos hacer esa oración hipócrita. Esa oración, amados hermanos, donde queremos orar para ser escuchados por los hombres. O para querer ganarnos un lugar en la iglesia. Cuando Dios sabe que verdaderamente no lo merecemos. Cuando Dios sabe que verdaderamente es mentira, una vida mentirosa la que vivimos. Cuando Dios verdaderamente sabe que solamente en la casa, en la iglesia, es que hace bulla. Pero en sus casas, en sus hogares son grandes, por decir así, píos, amados hermanos, algunas veces. Por eso la Biblia habla, amados hermanos, y prohíbe la oración hipócrita. Aquella oración, amados hermanos, donde solamente se habla por hablar. Hasta ronco algunas veces, amados hermanos, puede caer una persona. Se puede hasta humedecer, la garganta se le puede secar. Pero si está hablando solamente orando por orar, usted lo que está haciendo es rezando. En otras palabras, es nula su oración. Por eso la Biblia dice que no hay que hacer como los hipócritas. Y los habla directamente, amados hermanos, como los gentiles. ¿Verdad? ¿Por qué habla como los gentiles? Porque el pueblo judío estaba enseñado hasta para orar. Los que hacían esos grandes rubulú que se hacían ahí eran los gentiles. Ellos son, dice Dios, los que aman orar en las sinagogas. Ellos son los que aman orar en las calles a alta voz para ser escuchados. Bendito Dios. Por eso también, amados hermanos, Dios habla que usted en lo íntimo es cuando usted tiene que adorar a Dios. Cuando usted esté orando de madrugada, usted también use la sabiduría. Use pues su entendimiento. Porque la Biblia dice que hay que orar a Dios con sabiduría y también con el entendimiento, con el espíritu, pero también con el entendimiento. No se ponga usted a las 3, 4 de la mañana a estar orando como que usted estuviera en la iglesia. Alabe la gloria de Dios. Usted no se ponga, amados hermanos, que usted está orando en su casa a despertar al vecino porque la policía le van a echar. No se ponga usted a zapatear allá, amados hermanos, porque el que está abajo es bien delicado. Bendita sea la gloria de Dios. Cuando uno es emocionalista, amados hermanos, hace muchas cosas que al final, en vez de salir bendecidos, terminan problemados. ¿Verdad? Las oraciones de madrugada, amados hermanos, son íntimas. Son un lamento, un llanto delante de Dios. Usted con Él nada más. No tiene por qué los vecinos o los que rentan con usted saber de que usted está de rodillas a las 4 de la mañana. Usted póngase en meditación, llore delante de la presencia de Dios, ponga sus quejas delante de Dios. No quiera humillar a los que no oran. Si usted es un hombre o una mujer de oración, qué bueno por usted. Pero la Biblia habla que hay que tener paciencia con los débiles en la fe. Pero el problema en otro que algunas veces es al contrario. Por eso la Biblia habla que no hay que hacer esas oraciones, amados hermanos, tratando nosotros de llamar la atención de alguien.
Porque no es la atención de alguien que nosotros queremos llamar. Nosotros lo que queremos es conquistar el corazón de Dios. Nosotros lo que queremos es llenarlo de Dios. ¿Verdad? Lo que nosotros buscamos es área, amados hermanos, de ser llenos de la bendita de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies y en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres, como estamos hablando. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y usted ha de decir, amados hermanos, yo soy un hombre de oración, yo soy una mujer de oración, pero nunca veo la mano de Dios a mi favor. Es porque usted ya tiene su recompensa. Usted quería llamar la atención del hombre, pues recompensa de hombre va a tener. Bendito sea Dios. Y a su nombre. Gloria al poder de Dios. Usted quería llamar la atención de los seres humanos, pues la atención de los seres humanos es lo que usted va a ganarse. Bendito Dios. Por eso dice la Biblia que desde luego os digo que ya tiene su recompensa. ¿Verdad? Porque nuestra recompensa mayor, amados hermanos, es ser visitado por el Espíritu Santo de Dios. Llamar, enamorar, conquistar el corazón de Dios. Pero si nosotros lo que hacemos es llamar la atención de los diáconos, del pastor, de los líderes, para que nos den un privilegio, queriendo dar a entender que somos hombres de Dios, nos van a dar un privilegio, pero el poder de Dios no va a estar con usted. Bendito sea Dios. La gloria de Dios no se va a reflejar en su vida, porque usted está recibiendo una recompensa de hombre, no de Dios. Entonces vemos cómo nosotros tenemos que tener ese cuidado, gloria a Cristo Jesús, a la hora de orar. Gloria a Cristo Jesús. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Es lo que estamos hablando, amados hermanos. Que la oración, gloria a Cristo Jesús, tiene que ser una intimidad con Dios. La oración tiene que ser algo personal entre usted y Dios. Al no ser que usted tenga una persona de suma confianza y le diga, hermano o hermana, ayúdeme a orar por esta situación. Pero usted se arriesga, porque el ser humano, el hombre, esta lengua a veces no la puede frenar. El problema que usted contó en confianza, es probable que después se le haga público y su problema se va a engrandecer. Sí, bendito Dios. ¿Verdad? A no ser que sea una persona muy espiritual y que verdaderamente ya haya aprendido a frenar su lengua. Pero aún el apóstol Santiago habla que es muy difícil que el hombre pueda controlar su lengua. Gloria a Cristo Jesús. Pero dice, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y eso es lo que estamos hablando en esta hora, amados hermanos. Amén, bendito sea. Cuando hay hombres y mujeres de oración, amados hermanos, no es necesario que lo divulguen desde este altar. Cuando hay hombres y mujeres, gloria a Cristo Jesús, que verdaderamente viven una vida de oración, no es necesario que lo digan, amados hermanos, yo oré tantas horas. El Espíritu dice que va a dar testimonio de él. Algo va a manar de esa persona para con la iglesia, ¿verdad? Pero cuando alguien quiere, amados hermanos, hacer algo para Dios, es como el ayunar. El que ayuna, amados hermanos, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús, se supone que tiene que demostrar su rostro como que no está haciendo nada. Sí, bendito Dios. Pero algunas veces ponemos el rostro, amados hermanos, para dar hasta pena. Decaídos andamos en el trabajo. ¿Y qué le pasa, bro? No, es que anda en santo ayuno hoy. ¿Para qué lo divulga? Sí, bendito Dios. Si usted quiere ver el favor de Dios, ¿para qué lo dice? ¿Verdad? Bueno, el ayuno es una cosa muy diferente, no quiero salir del tema. Pero eso es igual la oración, gloria a Cristo Jesús. La oración tiene que ser algo íntimo entre Dios y el hombre. ¿Verdad? Gloria a Cristo Jesús. Aquí viene la clave de estas cosas, amados hermanos. Casi siempre acostumbro a respetar la hora, pero quiero tomarme unos 15 minutos más, con su permiso, para tocar algunos puntos. Gloria a Cristo Jesús. Aquí está. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. El 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí está la clave de nuestra oración, cómo nosotros debemos de empezar a orar. Veamos, hermanos, la clave que Dios nos da en la oración, cómo usted y yo debemos de empezar una oración. Amén, bendito Dios. Nos da que primeramente hay que empezar a bendecir al Padre. Hay que empezar a exaltar al Padre. Pero algunas veces lo hacemos al revés. Lo primero que empezamos es a impulsar demonios a diestra y a siniestra. Bendito sea Dios.
Empezamos a reprender antes de adorar al Padre. Sí, poder de Dios. Empezamos a hacer, amados, oraciones al revés. Empezando desde adelante para atrás y de atrás para adelante. Mas sin embargo, Dios nos habla que cuando empecemos a hacer una oración, sea primeramente bendiciendo al Padre. Bendito sea Dios. Nuestras primeras palabras es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Grande eres tú, Jehová, porque tú hiciste los cielos y la tierra. Tú que los has dado tú. Y empieza usted a exaltar al Padre. Empieza usted a exaltar, a ver la gloria de Dios, a recordarse la gloria de Dios. Cómo Dios ha hecho grandes maravillas conforme a los tiempos. Por eso algunas veces en los cultos de oraciones hay gente que no puede orar ni 20, 15 minutos porque todavía no ha aprendido a orar. Bendito Dios. No es que no sea una persona de oración. El problema es que todavía no ha aprendido a orar. Y cuando menos acordamos ya quedó sin palabras de oración. Habiendo mucho por qué orar. Habiendo mucho por qué interceder. Dios. 20 minutos y está pidiendo relevo como que si fuese un partido. El que sigue. No es porque no sea una persona espiritual. Algunas veces es porque todavía no hemos aprendido a orar. Empezamos reprendiendo demonios a diestra y a siniestra. Empezamos, gloria a Cristo Jesús, a hacer un montón de cosas. Pero Dios nos habla que cuando empecemos a orar, primeramente sea glorificando al Padre. Lo primero, gloria a Cristo Jesús, que tenemos que recordarlos cada uno de nosotros, es, gloria a Cristo Jesús, saber orar, saber llevar los tiempos. Gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, vamos a correr un poquito, amados hermanos. La otra petición que sigue después de esto: venga tu reino. Óigase bien, venga tu reino. En otras palabras, amados hermanos, es proclamar la venida del Mesías. En nuestros labios, en nuestras oraciones, tiene que estar, amados hermanos, el gemir de la venida de Jesús. Poder de Dios. En nuestros labios tiene que estar, pedirle al Padre la preparación para el día del rapto. Véngase tu reino. Véngase lo que se hace allá en el cielo, que también se haga aquí en la tierra. En otras palabras, así como te adoran allá en el cielo, que también nosotros como seres humanos aprendamos a adorarte. Y empieza usted a llenar la iglesia. Empieza usted, gloria a Cristo, a meter al pueblo en una oración. Empieza usted a meter al pueblo en la bendita presencia del Señor. Y poco a poco el pueblo se va calentando. Poco a poco el pueblo va agarrando, amados hermanos, el hilo de la oración. Poco a poco el pueblo va despertándose. Cuando menos acordamos, entramos a un nivel espiritual mayor que cuando habíamos empezado. Poder de Dios. Pero cuando se empieza con todo al principio, al ratito como que todos se callan y no haya cómo encenderse nuevamente. Para cómo meter al pueblo a la oración, si exhortarlo o predicarlo, dejar de orar, no se haya que hacer con el pueblo para volverlos a meter otra vez a la oración. Es porque algunas veces todavía no se ha aprendido a orar. Y algunas veces no se lleva bien los tiempos. Para hablar de la oración es mucho, más hermanos, pero el tiempo se nos va mucho. Tendríamos que hablar también de las oraciones que se hacen en casas. Las oraciones que se hacen en los grupos de crecimientos. Las oraciones que se hacen en las liberaciones. Algunas veces, amados hermanos, somos tan escasos de la oración que ni tan siquiera la oración de fe por alguien que se salve podemos hacer. Poder de Dios. Alguien va a acercar y hay que buscar al pastor a ver dónde está para que le haga la oración de fe. Sí. Porque ni la oración de fe algunas veces podemos hacer. Nos da temor, nos da miedo. No sabemos qué decir al amigo, que tiene que repetir, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que confesar. Para hacerle la oración de fe a alguien, también hay que saber. Si usted no lo sabe, cuál es la oración de fe, qué es la palabra que tiene que pronunciar, pregúntele a su líder. O usted, mujer, la Biblia habla que si usted no sabe algo, pregunte en casa a su marido. Aleluya. ¿Verdad? Que no solamente dice que calle, sino que si tiene una pregunta, vayan de su esposo. Mi amor, ¿y cuál es la oración de fe? Pues fíjate como yo nunca le he hecho, yo no sé. Poder de Dios. Imagínense los dos, amados hermanos. Y viene el líder y le pregunta al diácono. Y al diácono se le forma un signo de interrogación encima de la cabeza. ¿Qué será eso también? Imaginen que no podamos hacer ni la oración de fe, amados hermanos. Nosotros algunas veces cuando hay un accidente, amados hermanos, corremos a ver qué fue lo que pasó, pero no llevamos listo la oración de fe por si alguien está agonizando para hacer la oración de fe. Aleluya. Amén. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener nosotros en nuestra mente. Usted que pasa en las playas en el verano, si alguien se está tocando y ya está muriendo, usted tiene que saber cómo hacer la oración de fe para que lo despachen una sola vez ahí. Pero ni cuando eso, sino que lo primero es el teléfono para grabarlo, a ver cómo agoniza, a ver cómo se muere.
¿verdad? Por eso nosotros tenemos que hasta saber la oración de fe. Aún la oración de fe, amados hermanos, de la que habla Santiago. La oración de fe que salva o que sana al enfermo. Pero hay gente ni por orar por un enfermo puede algunas veces. Empieza a orar cosas que no tienen ni siquiera el caso. Y para orar, amados hermanos, ya el tiempo se me fue bastante, gloria a Cristo Jesús, pero verdaderamente no tendría que estar luchando con el tiempo. Gloria a Cristo Jesús. Algunas veces nosotros, amados hermanos, en las oraciones, dice el libro de Santiago 4:3, gloria a Cristo Jesús, que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Solamente en ese pequeño texto, amados hermanos, tenemos para predicar bastante. Porque algunas veces, gloria a Cristo Jesús, nosotros confundimos las oraciones. Confundimos una cosa con una otra. Les voy a dar un ejemplo. Cuando hay un endemoniado aquí en esto, cuando a alguien se le mete el diablo y empieza a hacer cosas alocadas, cosas que de repente están fuera de lo común, y usted entiende que es un demonio que se está revelando en esa persona, usted nunca ande sacando un demonio en el nombre del Espíritu Santo. Y muchos hacen eso. Yo lo he escuchado en esta congregación. Poder de Dios. Que proclaman al Espíritu Santo para sacar un demonio. El Espíritu Santo no saca demonios. El nombre de Jesús es el que saca demonios. Póngase usted en su mente, grábese esto en su mente, que los demonios salen, pero en el nombre de Jesús. Usted nunca proclame el Espíritu Santo para que libere un endemoniado, porque el Espíritu es tan santo que Él no puede sacar un demonio. Para eso existe el poder y la sangre de Jesús para poder controlar un demonio. La sangre y el nombre de Jesús es el único que puede controlar un demonio. Por eso nosotros a veces luchamos y luchamos y luchamos por un endemoniado, porque hasta las oraciones no son las correctas. Cuando usted está orando, consuelo, cuando usted está orando y usted está con su corazón entristecido, un problema lo está quebrantando, lo está agobiando, es al Espíritu Santo al quien usted tiene que proclamar. Él es nuestro consolador. Él es nuestro guiador. Él es quien va a enjurar sus lágrimas. Entonces vemos cómo nosotros por eso a veces no recibimos lo que pedimos porque oramos mal. ¿Verdad? Cuando pedimos algo, mis hermanos, lo que sea, el Padre da una cosa, el Hijo da otra cosa y el Espíritu Santo da otra cosa. Pero cuando no sabemos a quién pedirle, ahí es cuando no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Ahí es cuando nosotros, amados hermanos, ¿verdad?, no entendemos por qué no recibimos. Y usted dice, hermano, pero yo me he preparado en oración. Yo me he preparado en ayuno para darle liberación o para sanar a este enfermo, porque Dios me ha confirmado de que Dios lo va a sanar y yo no sé qué está pasando. Y usted se entra en una preocupación que por qué, quizás es porque lo está pidiendo mal. Quizás es porque está orando mal. O le falta el siguiente ingrediente. Porque hay géneros, dice la Biblia, que no van a salir sin qué. En ayuno y oración. Entonces, mucha oración, mucha petición, pero falta el siguiente requisito. El ayuno, ¿verdad? Pero es una cosa, como le digo, el ayuno malo para otra ocasión. Gloria a Cristo. Entonces vemos, amados hermanos, que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a orar. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver la última petición, amados hermanos, y con esto vamos a cerrar. Gloria a Cristo Jesús. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Gloria a Cristo Jesús. Entonces vemos, amados hermanos, cómo Dios nos manda primeramente a pedir lo espiritual antes que la guerra espiritual. Nos manda primeramente, amados hermanos, que Dios nos prepare en la palabra. Que Dios, usted y yo, tenemos la responsabilidad de orar por el pan de cada día. En otras palabras, de las predicaciones que se predican acá, no solamente cae la responsabilidad sobre el que va a predicar, sino también usted que pida al Padre que le mande una buena palabra. Cuando la Biblia habla que hay que Dios los mande o los dé el pan de cada día, es esta bendita palabra. Que usted tiene la responsabilidad como iglesia. ¿Verdad? Nosotros anhelamos que los predicadores o los que enseñan nos traigan una palabra terrible. Pero también está el compromiso suyo de orar por uno. También está el compromiso suyo de orar por un hombre para que Dios lo levante. Porque dice, danos el pan de cada día.
¿verdad? Entonces nos habla que primero hay que glorificar al Padre, hay que pedir la voluntad de Dios, que lo que está ahí en el cielo como aquí en la tierra, también que se haga la voluntad de Él y que también nos provea el pan de cada día. Pero antes de todo eso, como le digo, nosotros oramos por otras cosas. Por eso es que nuestro espíritu, nuestra alma todavía no entiende algunas veces a la hora de orar. Su mente está en una cosa, su corazón en otra y su cuerpo en otra. Su cuerpo está aquí, su mente allá por Honduras, Guatemala, El Salvador. Y su oración también no se entiende qué es lo que está pidiendo. Empezó a orar por fe, a los 5 minutos ora por otra oración, a los otros 5 minutos ora por otra cosa. No se define por qué es que está orando. Acuérdense que el pueblo estamos siguiendo su oración. Según lo que usted ora aquí, nosotros estamos dando el seguimiento. Eso, Padre, eso es lo que te pedimos. Si el orador que está acá arriba está orando por la palabra, usted está diciendo amén, Señor. Manda a los predicadores. Pero si el predicador se pierde en las oraciones, también nos va a perder a nosotros. Por eso es necesario que los cultos de oraciones tengan una eficacia mejor para nuestras vidas, amados hermanos, para que así tengamos cultos de oraciones mucho mayor organizados, mucho mayor, con mucho mayor poder. Gloria a Cristo Jesús. Por eso está en nosotros, amados, el pedir estas cosas, el pedir el pan de cada día. Gloria a Cristo Jesús. Así que la siguiente parte la vamos a dar en otro culto, amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Hay mucho por qué hablar todavía de la oración, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Y quiero hacerle un llamado a usted. Si usted ha dejado de gemir, si usted ha dejado de orar, hoy puede pasar al frente. Si usted ha dejado el lugar donde antes oraba, puede pasar al frente y hacer un nuevo voto con el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Si usted ha menguado en sus oraciones, si sus antes eran horas de oración, ahora son minutos, pase al frente. Podemos decirle al Señor que lo ilustre con más palabras de oración, que le ponga palabras de oración en su vida. Y si hay algún amigo o alguien que quiera aceptar o reconciliar con el Señor, hoy podemos hacer una oración de fe por su vida. Bendita sea la gloria de Dios. Si hay alguien, gloria a Cristo Jesús, entre nosotros que se siente enfermo, hoy podemos también hacer una oración de fe por sanidad. Si hay alguien entre nosotros que se siente turbado por algún problema, hoy podemos orar también, gloria a Cristo Jesús, para que Dios quite la tribulación de su vida. Podemos pasar al frente, amados hermanos, o puede estar atrás siempre con un espíritu de adorador. Gloria a Cristo Jesús. Amado Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús, hemos predicado tu palabra, Dios mío eterno, y hemos hablado del máximo poder que tú nos has dado en la oración. Dios mío eterno, en el nombre bendito de Jesús, te pedimos, Dios mío eterno, que derrames un espíritu de oración en la iglesia. Que habemos hombres y mujeres, Dios mío eterno, a las cuales, Dios eterno, nos apasionemos por la oración. Dios mío eterno, que haya entre nosotros, Dios mío eterno, el deseo de orar, el deseo de gemir, el deseo de interceder los unos por los otros, Dios mío eterno. La oración será la que abre puertas, Dios mío, la que abre puertas para que nosotros podamos continuar en este bendito evangelio. Dios mío eterno, en el bendito nombre de Cristo Jesús, oramos, Dios mío eterno, así como tú los enseñaste a orar, así como tu ejemplo lo diste. Queremos orar, Dios mío eterno, para que la oración cambie nuestro carácter, nuestra conducta, para que la oración, Dios mío eterno, nos haga unos verdaderos adoradores. Dios mío eterno, te pido por cada uno de los que vienen empezando, de los que aún todavía, Dios mío, no han aprendido a orar como la palabra lo dice. Espero que tú los sigas enseñando e instando y creyendo, Dios mío eterno, que poco a poco esta iglesia crecerá en lo espiritual, en lo emocional y en lo numérico. Dios mío eterno, en el nombre bendito de Cristo Jesús, hacemos estas oraciones, porque sabemos que toda oración tiene que hacerse en el nombre de Jesús. Toda oración, Dios mío eterno, la cual se pide al Padre, tiene que hacerse en el nombre de Jesús. Dios mío eterno, por el poder de la palabra, Dios de los cielos, sea su mano gloriosa. oramos, oh Dios mío eterno, por muchos hermanos, Dios mío eterno, que hace días no los vemos por este lugar. Sería fácil para mí sin juzgarlos, Dios mío eterno, pero solamente tú puedes escudriñar el corazón y el camino, las veredas del hombre, Dios mío eterno. A mí solamente me toca corresponder, Dios mío eterno, la oración de misericordia y de plegaria para ti hacia estas hermanos, Dios mío eterno.
hombres y mujeres que han estado aquí pendientes y hace días no se ven, algunos por enfermedades, otros por debilidad espiritual, otros por descuidos y otros porque han bajado las manos, pero solamente a ti te corresponde, Dios mío, señalar estos puntos. Mas sin embargo yo te pido misericordia, que tu piedad y tu benevolencia, Dios mío eterno, esté a favor de ellos, que los traigas nuevamente, Dios mío eterno, en el nombre bendito de Jesús, como la oración que hiciste en el Getsemaní, que aún el hijo de perdición estaba en tu oración, Dios mío amado. Así pedimos, Dios mío eterno, por aquellos que se han desviado de la fe, aquellos que han caído, Dios mío eterno, de la gracia, esperando, Dios mío eterno, un día que vuelvan, Dios mío eterno, y que vuelvan así como el hijo pródigo, aunque hayan comido algarrobas, Dios mío, mientras hay un soplo de vida en sus vidas, está la esperanza de salvación. Oramos, Dios mío eterno, por cada uno de los jóvenes, Dios mío eterno, de los que ya casi, Dios mío, entran a la escuela donde hay mucha perdición y mucha maldad, pero creemos que a causa de la oración habrá para ellos una cobertura. Oramos, Dios mío eterno, en el nombre bendito de Jesús, para que este culto quede en memoria de mis hermanos, Dios eterno, en el bendito nombre de Jesús. Oramos de esta manera, Dios mío eterno, orando por los enfermos, aquellos, Dios mío eterno, que están en enfermedad, en la cama, aquellos, Dios mío eterno, que esperan una palabra, una visitación, quizás de la iglesia. Visítalos tú primeramente, Padre mío, poniendo un viento sobre sus vidas, el viento que sucedió en el Pentecostés desde los cielos. Oramos, oh Dios de los cielos, para que tu gloria sea vista en medio del pueblo. Gracias porque tu favor ha estado con esta congregación, Dios mío eterno.